Bien, les decía, buenos días, vean la esquina superior izquierda que, bueno, el tema 4, que es el último de la materia, estamos viendo las series. Y ayer vimos ejemplo del 1 al 4, hoy vamos a ver ejemplo del 5 al 12. Y después empezaremos entonces los algoritmos basados en problemas que no va a la prueba, vamos a poner aquí, del viernes, que sería el examen final, F, examen final, va a ser el viernes, hoy estamos a 23, hoy es miércoles, jueves, viernes 25, viernes 25/02, es el examen final, vale 30 puntos. 30 puntos y van los temas 3 y 4. O sea, desde sistemas numéricos, posicionales, esta cuestión de transformación de fórmulas algorítmicas, todo eso. Y el tema 4, estructura de control de flujo, ya sean condicionales o selectivas o repetitivas o bucles, y va hasta hasta las series, hasta la serie va. O sea, hoy vamos a ver aquí, como hemos dicho, vamos a ver solamente aquí algoritmos de serie y algoritmos basados en problemas, porque ya los otros ya habíamos visto algoritmos con cadenas y algoritmos de serie habíamos visto hasta el ejercicio número 4. Hoy vamos a continuar haciendo ejercicios de esto y vamos entonces a continuar. Bueno, el primer ejercicio que vimos era el ejemplo 1, eran algoritmos con números tomados al azar, que no forman parte de algoritmos de cadena, pero quería explicarle cómo se utilizan números al azar. Después vimos los algoritmos de cadena y llegamos a las series matemáticas. Vamos a repasar un poquito lo que son las series numéricas. Son secuencias de números ordenados que se llaman términos, entre los cuales hay una relación, o sea, una razón de crecimiento que hay que determinar para completar la serie. En este ejemplo 1 estábamos viendo que la razón de crecimiento era 2, es decir, que cualquier término es el anterior sumándole 2. Eso lo habíamos hecho, se lo subí, de todas formas está hecho aquí. Y el ejemplo 2, en este caso, fíjense que esta es la famosa serie de Fibonacci, que siempre, como bien me dijo uno de ustedes, que siempre es la suma de los dos anteriores. Bien, entonces esa es la serie Fibonacci. Por lo tanto, ¿cuál es el primer número que tiene? ¿Cuál es el primer término que tiene dos anteriores? El término 3, que tiene el término 1 y el término 2. Y entonces, los rojitos, estos que están aquí, son términos, ¿correcto? Mientras que lo que están arriba son valores de los términos de la serie. En este caso, la razón de crecimiento era la suma de los dos anteriores. Y aquí se lo había hecho, aunque también lo hicimos en PC. Aquí el ejemplo número 3 era que la razón era el valor del término, que son estos rojitos que están ahí, 1, 2, 3, esos son los valores del término, era el término elevado al cuadrado. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado es 4, el término 3 al cuadrado es 9 y así sucesivamente. Finalmente vimos el ejemplo número 4, que aquí cambiaba ya un poco el modus operandi. ¿Por qué? Porque aquí ya no es una sola razón de crecimiento, sino que hay dos razones. Una para términos pares y otra para términos impares. Términos. Entonces, los rojitos, recuerden que son términos. Los numeritos de estos chiquititos que aparecen acá son los términos. Fíjense que aquí se los separé. Así hacia arriba y hacia abajo, este mismo lo desplacé.
Fíjense que los términos impares, el 1, término 3, término 5, término 7, término 9, que son impares, su razón de crecimiento es de 2 en 2. 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10. Mientras que los términos pares, esta que está aquí, fíjense que este es el término 2, término 4, término 6, término 8, término 10. Fíjense que la razón de crecimiento es el término anterior más 4. También lo habíamos hecho. Ahí estaba. Que recuerden que aquí si el término, siempre la variable del para me representa, cualquier variable que usted ponga, me representa el número del término. O sea, siempre este de aquí me va a representar el número del término y siempre voy a utilizar los para. O sea, con número de iteraciones conocidas, porque me están dando siempre cuántos términos me necesitan mostrar. Entonces aquí teníamos que esto es un número par. Siempre lo habíamos dicho. Si J mod 2 igual a 0, si es 0, entonces par. Y los pares se incrementaban en 4. Y si no, es que era impar. Y los pares se incrementan en 2. Ese era el ejemplo 4. Vamos a ver el ejemplo 5. El ejemplo 5. Miren este que está ahí. Vamos a pensar un poquito de nuevo, pongan sus neuronas a funcionar en ebullición, diría yo, y vean, recuerden que ya hay dos formas de afrontar la serie. Una, que existe una sola razón de crecimiento entre los términos, y la otra es que existe una razón para términos pares y una razón para términos impares. Vean ustedes esta que está ahí, ¿qué me dicen? ¿Será razón de crecimiento única o serán para pares impares? Y si es así, ¿cuál es la razón? Piensen. ¿Vamos? No importa que digan cosas malas, el caso es que estén ya pensando cómo podría ser la razón. Dije, Dígame. Los pares tendrían que estar elevados al cubo y los impares eso todavía no es resuelto, pero los pares tendrían que estar elevados al cubo y darían estos resultados. ¿Y los impares? Eso todavía no es resuelto. Elevados al cuadrado. Perfecto. Esa es, muy bien. Esa es, hay dos razones de crecimiento. Los números impares están elevados al cuadrado y los términos pares están elevados al cubo. 2, fíjense aquí, 2 al cubo es 8, 4 al cubo es 64, 6 al cubo es 216 y así sucesivamente. Muy bien, están afiladitos ya. Ya están ya razonando correctamente. Fíjense que aquí, bueno, de nuevo, hay dos razones de crecimiento. La razón de los pares y los términos impares. La razón de los impares es el término al cuadrado y los pares término al cubo, como bien me dijeron ustedes. Entonces, en este caso que está aquí, fíjense. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a salir de aquí. Vamos a ir acá. Este es el ejemplo 5. Este es el ejemplo 5. Vamos a copiar esto que está ahí. Copiar. Vamos a ir aquí al PCI y vamos, no, este Visual C Chart. Aquí. Y este es el ejemplo 5. Ejemplo 5. Proceso. Ejemplo 5. Entonces aquí, como siempre, escribir entre la cantidad de términos a mostrar, entre la cantidad de términos a mostrar, aquí ponemos sin saltar. Y aquí leemos n. Y leemos n, correcto.
que es la cantidad de términos a mostrar, y este es hasta del par. Entonces, en este caso aquí, ponemos para la variable, miren, voy a poner k igual 1 hasta n a 0. Desde k igual a 1, entonces aquí voy a decir si k, ahora k representa el valor del término. Fíjense que es la variable del para. Si k 2 igual a 0, entonces que este es un término par. Término par. Los términos pares, bueno, aquí tenía, creo que aquí no había puesto acá. Ahí está. Esa era la pista que nos dan. La serie crece de esta forma y entonces usted tiene que encontrar. Si el término es par, entonces el término aquí, escribir, y sería el término al cubo. Término elevado al cubo. Aquí coma. La separación va a ser una comita y aquí sin saltar, ¿no? Una comita aquí sin saltar, no una comita con espacio. Voy aquí sin saltar. ¿Listo? Ahora, si no, el término es impar. Si no, el término es impar. Control C, control B, término impar. Y el término impar está elevado al cuadrado. Comita y sin saltar. ¿Listo? Miren qué bien aquí términos impares al cuadrado, términos pares elevado al cubo. Es lo que puse aquí. Si es par elevado al cubo, es K, no es T. Es K. El término es K. K, y aquí es K. Término K que me representa el valor del término. K. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar este. Vamos a decirle que nos muestre que hay 2, 4, 6. Vamos a decir que nos muestre 10 términos. Y ahí están. 1, 8, 9, 64, 25, 2, 16, 49, el término 7. El octavo elevado al cuadrado, al cubo, perdón, es 512, 9. Y el décimo término, que sería elevado al cubo, sería 1000. ¿Listo? Aquí vamos a poner al final. Para que nos dé más bonito. Si le pongo 12 términos, ¿qué pasó aquí? Este no va aquí, va fuera del par. Ahora sí, 12 términos. 12 términos. Ahora sí. Correcto, ya está toda la serie en una sola fila y al final ya que me diga que ha finalizado la ejecución. ¿Listo? Este sería un ejemplo para mostrar 12 términos. Para mostrar 12 términos. ¿Alguna pregunta con relación a este? Ejemplo 5. Si hay alguna duda, hable. Aquí sería guardar como. Aquí sería el ejemplo 5. Detecto. Guardar. Ahí está el ejemplo 5. Vamos a ver el siguiente.
Ese sería el ejemplo 5 que bien me dijeron ustedes, o sea, lograron determinar. Ahí está. Término par elevado al cubo, término impar elevado al cuadrado. Vamos a ver el siguiente. Miren este. Arriba. Piense, pensando. Vamos. ¿Cuál sería ahí la razón? ¿No? ¿No la hayan? ¿Alguien? Profe, pues yo solo logro ver que los impares no están elevados, solo están ahí normales. ¿Qué cosa es normal? ¿Cuál es su O razón sea, de profe, crecimiento? La razón de tres, crecimiento tres, de los impares, ¿cuál es? Dice que es ah, 1, 3, 5, 7. La de los pares 20, 18, 16. Bien. La razón de los términos en pares es el anterior sumándole 2. Dice acá 1 más 2 es 3, más 3 es 5, más 2 es 5, más 2 es 7. Y la de los pares es el término anterior restándole 2. 20, 18, 16 y así. ¿Correcto? En esta serie existen dos razones. La razón de términos pares y los impares. La razón de los impares es el término anterior más 2 y la de los pares es menos 2. Término anterior menos 2. ¿Listo? Entonces, profe, cuando llegue a cero, ¿ahí termina o pasaría a número ¿Cómo va a negativo? terminar? 0 menos 2 es menos 2. Y menos 2 es menos 4. Ay, ay, ay. Vamos a probarlo, venga. Esta sería aquí. PCI. Este es el ejemplo 6. 6. Perdón. Sería acá. Aquí sería este el ejemplo 6. Estos serían los términos. Entonces, aquí. Ejemplo 6. Ahora los términos serían estos que aparecen aquí. Se pide la cantidad de términos y aquí entonces, si K, seguimos con K, si es el término par, bueno, primero aquí hay que poner los primeros términos. Entonces, el primer término par, va a ser 20. ¿Verdad? El primer término par va a ser 20 y el primer término impar va a ser 1. Este es el primer término impar y este es el primer término par, porque tengo que tener una referencia completo. Entonces, ahora acá, si el término es par, entonces, término par, aquí escribo aquí, entonces, ¿qué sería término? Que sería K. Término K. Y a continuación, le digo que K, perdón, aquí, término es TP, término par. Escribo el primer término par que es 20. Cuando sea par, escribir el primer. Y el segundo va a ser TP, perdón, TP va a ser igual a TP menos 2. Y cuando el término es impar, aquí escribo TI, término impar, pero el término impar es TI va a ser igual a TI más 2, porque los impares van creciendo. 2, 3, 5, 7. ¿Listo? Entonces el término par se va a restar en 2. Primero escribo el primer término par que es 20, porque tengo que saber quién es el primer término par para poderle restar lo anterior. Se resta ese término par 2 y el próximo ya, cuando K sea el próximo par, entonces escribirá este que está aquí, la va a restar 2 y lo va a dejar preparado para el próximo par. Y este lo va a sumar. Hay dos razones de crecimiento.
Entonces aquí hay 2, 4, 6, 7 términos. Si yo pongo 7 términos, me va a mostrar lo mismo que está arriba. Ahí está, 1, 23, 18, 5, 16. Vamos a ponerle aquí, porque 16, aquí vamos a ponerle 20 términos, para que vean que hay números negativos. ¿Dónde estoy? Se me fue esto. Aquí vamos a ponerle 20 términos. Sigue todavía, llego hasta 2. Vamos a ponerle 25. 25 para que me dé valores negativos ya. 25 términos. Miren, ya aparecen los valores negativos. 0, 2 menos 2, 0, menos 2 es menos 2. Y el otro sería aquí. Vamos a ponerle 30, 30 términos. Reiniciar, 30 términos. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. ¿Lo ven? No es que en 0 pare. ¿Por qué? Porque están los números negativos. Y si a 0 le resto 2, es este que está acá. ¿Ven? Término anterior, menos 2, menos 4 y así. ¿Listo? ¿Se entendió ese? Vamos acá, guardarlo, copiar. Vamos acá, archivo, guardar como. Aquí pondremos ejemplo 6. Y aquí será como texto. Guardar. Vamos a ver el siguiente. Este que está aquí sería más 2 y menos 2. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente. Ahí está. Miren este. Vamos. 1, 2, 4, 8, 16. ¿No le parece esto conocido con el esquema de un byte? Si está el primero es 1, si está el segundo un 1 es 2, el tercero un 4, el 4 un 8, el quinto un 16, el sexto un 32 y el séptimo un 64. ¿Qué le parece eso? No sería, recuerden cuando estudiamos los sistemas numéricos posicionales, la representación de un byte, que si estaba ocupado el primero, claro, está aquí en forma de serie, el byte era invertido, ¿no? Aquí el primer término aportaba 1, el segundo 2, el tercero 4, siempre el anterior multiplicado por 2, ¿sí o no? Siempre el anterior multiplicado por 2, el esquema de byte. ¿Se recuerdan eso cuando vimos nosotros sistemas numéricos posicionales? Que estábamos hablando de los sistemas binarios, que un byte era 8 bits y empezando en el bit 0 hasta el bit 7, ¿correcto? Y que en este caso, si había un 1 en el primer bit, aportaba 1. Si había un 1 en el segundo bit, aportaba 2, en el tercero aportaba 4, y siempre el anterior multiplicado por 2. ¿Cuál es el problema acá? También se puede poner que en este caso, aquí, es este 2 por el término menos 1, pero es más bien el término anterior multiplicado por 2, ¿correcto? Término anterior multiplicado por 2. ¿Listo? O 2 elevado al término menos 1 porque empieza en 0. Si aquí sería el primer término, 1 menos 1 es 0 y 2 a la 0 es 1. El segundo término, 2 menos 1 sería 1 y 2 elevado a la 1 es 2. El tercer término, 3 menos 1 es 2 y 2 elevado al cuadrado a la 2 es 4. Y así sucesivamente. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a copiar este que está aquí.
Y vamos a hacerlo en SI. Este que está aquí. Este es el ejemplo 7, ¿no? Ejemplo 7. 7 que tiene esto que aparece aquí. ¿Ve? Fíjense que es el término anterior multiplicado por 2. El 4 es el anterior multiplicado por 2. Este que está aquí es el término multiplicado por 2 y así. Entonces entra la cantidad de términos y aquí podemos poner que el término anterior empieza en 1. Pero como empieza en 1, puedo decir esto que está acá. Aquí no es mod ni nada de eso. Y aquí diré. Entonces es el término. Término. Aquí. Que se va a imprimir. Va a ser igual a. Bueno, aquí término. Primer término. Término es igual a 1. Que sería el término anterior. Vamos a ponerle. Término aquí. Anterior es igual a 1. Y aquí sería. Entonces el término va a escribir, ¿no? Escribir. Y entonces aquí escribir término anterior. Espacio y sin saltar. Sin saltar. Y entonces ahora el término anterior siempre va a ser igual a término anterior por 2. Yo estoy haciendo de distinto a como aparece aquí, por 2. A ver. Término anterior 1, entonces aquí escribo 1. Entonces el término anterior, ponle T. T, término, T, va a ser T por 2. Y aquí ya, como es 1, este que está aquí es 1, ahora lo hago por 2. Cuando sea 2, lo escribo y hago de nuevo el término 2 por 2, 4, y así sucesivamente. Esta es la forma, no la que puse yo, porque en este caso podría hacer la siguiente. Aquí podríamos hacer esto. Esto que está acá, si ponemos esto en comentario, aquí, vamos a ponerlo en comentario. Comentar las líneas, eso está en comentario. Y entonces aquí pondríamos para K desde 1 hasta N a 0. ¿Qué hago? Entonces acá escribir, es más corto. Escribir K que está elevado a el número de términos sería K, 2 por K, ¿no? 2 por K, no, a ver cómo era, 2 por K menos 1. El número de términos menos 1, que sería K elevado a 2, escribí ese 2 elevado a 2 por K menos 1. 2 por K menos 1. Entonces aquí vale 1 elevado, 1 menos 1 es 0, 2 a la 0. Eso me da, ¿qué me da? 1. El segundo término, K es 2 elevado a la 2 a la 1 es 2. Por 2 es 4. Y aquí al final sin saltar. Este es como está escrito acá. Este fue como lo escribí aquí. 2 por el término menos 1, que es lo mismo que dice este, que esto de aquí da lo mismo que esto que está acá. Correcto. Este aquí es más corto,
pero este de acá, no sé si es más comprensible, el término anterior siempre multiplicado por 2. Vamos a ejecutar esto. Aquí no es un punto, aquí es una coma, perdón. Aquí no es un punto, aquí es una coma. Aquí. Vamos a ponerle 2, 4, 6, 7, 10 términos. 10 términos. ¡Wow! Esto me dio un disparate. Esto aquí es a ver. Desde K igual 1 escribir aquí sería escribir 2. ¿Qué es un 2? Y que no es 2 elevado al término. 2 elevado a el término menos 1, ¿no? 2 elevado, a ver. Tab. Oh, María. Tab. 2 elevado al término menos 1. 2 elevado aquí. Término menos 1. Ahora sí, 2 que está elevado al término menos 1. Está acá. Le ponemos 10 términos. Aquí sí está ya. 64, el próximo sería 128, 256 y 512. ¿Listo? Y este que está aquí hace lo mismo. Este que está aquí hace lo mismo. Así está en el PowerPoint. Este que está en el PowerPoint. Así está en el PowerPoint. Es 2 elevado al término menos 1. ¿Correcto? Y este que está aquí hace lo mismo. Porque el término anterior multiplicado por 2. Porque el crecimiento es de 2 en 2. Recuerden la representación de un byte con sus correspondientes bits. El ejemplo 7. C. Archivo. Guardar como. Ejemplo 7. Texto. Guardar. ¿Listo? Y vamos al siguiente. El 8. Este es el 7. Vamos al 8. Hasta aquí duda. Háblenme. El que no entienda, profesor, no entendí el ejemplo 7. ¿Por qué? ¿Por qué usted dice esto? ¿Por qué dice lo otro? ¿Listo? Ese fue el que acabamos. Miren el ejemplo 8. Arriba. Que tienen que a ver, términos pares, está clarito el término par. Nada. Restar 2 los términos anteriores. ¿Verdad? Restar 2. Es la resta de los 2 términos anteriores. Fíjense, la resta de los 2 términos anteriores. Por lo tanto, tengo que empezar que el término antepenúltimo es menos 1. Este es igual que Fibonacci, pero por supuesto no es la serie Fibonacci. Es la resta de los 2 términos anteriores. 1 menos 1 da menos 2. 1 menos 2 da 1 más 2, que es 3. Menos 2 menos 3 da 5. Menos 3 menos 5, que da 3 más 5 es 8. Y es lo que aparece acá. La recta de los 2 anteriores. Bien, parecida a la de Fibonacci, pero con los signos estos de resta, de sumar. Dice que es la misma de Fibonacci. 1, 3, aquí. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Sería el caso de Fibonacci es la suma
de los dos anteriores, ¿verdad? Pero en este caso que está aquí es la resta de los dos anteriores. Vamos a hacerlo. Este es el ejemplo 8. Ejemplo 8. Y, perdón. Aquí sería este que está acá. Sí. Aquí sería control B. Entonces acá, como es la serie Fibonacci, que es la resta ahora, entonces vamos a tener aquí. Y aquí vamos a quitar estas líneas de comentario. Editar, descomentar las líneas, ahí está. Entonces el término antepenúltimo va a ser -1. -1 y el término penúltimo va a ser igual a 1. Entonces para acá igual a 1 hasta n, entonces que está acá. Entonces voy a escribir que t, lo que voy a escribir es t va a ser igual a el término antepenúltimo, menos el término penúltimo. Antes era más, ahora es la resta. Y eso es t. Correcto. Y ahora hay que hacer, igualito que Fibonacci, que el término antepenúltimo ahora va a ser el que era el término penúltimo y el término penúltimo, perdón, término penúltimo va a ser t. Va a ser t. Igual que Fibonacci, esto es lo mismo Fibonacci, pero quitándole aquí, empezando de aquí, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Correcto. Esta es la realidad, la verdadera, esta que está aquí, 1, 1, 2, 3. La suma de los dos anteriores, 1 y 1. Entonces aquí, K igual 1 hasta N. Entonces el término que hay que imprimir es el antepenúltimo menos el término penúltimo, que sería 1 menos 1, que sería menos 2. Escribiría eso. Y a continuación, digo que este que era el antepenúltimo pasa a ser ahora el penúltimo. Y este el antepenúltimo y este el antepenúltimo. El penúltimo. ¿Correcto? Vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutar esto. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ejecutar este. Vamos a decirle que me dé 10 términos igual. 10 términos. Cantidad de términos puede ser cualquiera. Y ahí está. Perdón. Había que escribir los dos primeros. Aquí hay que escribir. Y aquí desde 3, como Fibonacci. Y hay que escribir acá los dos primeros. Escribir. Entonces acá. Término antepenúltimo, coma. Aquí escribir una comita. Aquí una comita. Y aquí, coma. Y el término penúltimo. Coma. Y escribir una comita. Igual. Y aquí sin saltar. Sin saltar. Claro. Y esto es igual que hicimos en Fibonacci, desde el término 3, escribiendo cuál era el antepenúltimo, -1 para que aparezca este, después el penúltimo que era 1 para que aparezca este, y después a partir de 3, y así podemos escribir la resta de los dos, que sería este que está acá. Ahora sí, vamos a poner a partir del término 10, que sería 1, menos 1, menos 2, 3, menos 5, 8, menos 13, hasta ahí llegamos. 8 menos 13, menos 13 da 21. Y 3 menos 13 menos 21 da menos 30. Fíjense que son los mismos de Fibonacci, pero aquí los términos que son impares van con signo negativo, porque son restas. Permiso un momento, voy a... Aquí.
Continuamos. Bien, habíamos visto ya que en este caso este era la misma de Fibonacci, pero con los términos impares negativos. Aquí era la suma de los anteriores, esta es la resta de los dos anteriores, da los mismos valores a la serie Fibonacci, pero con los impares empezando con negativo. ¿Listo? Entonces este vamos a guardarlo. Ejemplo 8. Archivo, guardar como. Aquí ponemos ejemplo 8. Y aquí lo ponemos como archivo de texto. Guardar. Y vamos al siguiente. Cuando tengan dudas, pregunten. Al siguiente, aquí. Y este era Fibonacci, pero en vez de la suma de los dos anteriores, la resta de los dos anteriores. Vamos a ver este. Este es, no está claringo, mira lo que dicen aquí. Este es el factorial de un número. ¿Saben lo que es el factorial de un número? ¿Sí o no? Es el No, no. El factorial del número viene siendo como la sumatoria de ese número, del término, por ejemplo, aquí. Si tengo aquí factorial de 3, es 3 por 2, no es sumatoria, es multiplicación producto. Entonces, ese sería el término 3, hablando de término. Recuerden que estos eran los términos. Ay, perdón. Esto de acá eran los términos. Esto aquí eran los términos. Esto aquí son los términos. Sería el término, por ejemplo, 3 sería 3 por 2 por 1. 3 por 2, 6 por 1, 6. El 4 sería 4 por 3 por 2 por 1. Es la suma de los productos. ¿Da? Sumatoria de los productos. Bueno, no es sumatoria porque son productos. 4 sería 4 por 3, 12 por 2, 24 por 1, 24. El 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4, 20 por 3, 60 por 2 y 120 por 1, 120. Y así. Ese es el factorial de número que se representa así, n factorial. ¿Bien? ¿Se entendió eso? A ver. Vamos a ver si podemos hacer otra cosita que está acá. Acá. Aquí sería este que está acá. Sería aquí. El factorial de un número. Fíjense que vamos por aquí lo que es el factorial de un número. Por ejemplo, 3 factorial se representa así. 3 aquí va a ser igual a 3 por 2 por 1. Y esto me da 6. Ahora, acá. Aquí otra. Es para que entiendan. Para que entiendan, vamos a ponerla acá. Aquí. ¿Qué pasa que no? El cursor aquí no está. Un momentito, vamos a cerrar este que está aquí. Este que está aquí. Vamos a, ahora sí. Este que está acá. ¿Qué sería? Vamos a ponerle un valor menor. Vamos a ponerle 18. Ahora, si tengo el factorial de 4,
factorial de 4, control C. Sería aquí 4. Factorial de 4 sería aquí 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12 por 2, 24. Este sería 24. Si tengo ahora el factorial de 5, sería 5, se representa así, 5 sin numeración, quiere decir el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que sería este que está aquí, pero multiplicado por 5, que es 120. Y así. Entonces aquí sería un puntito y el de n factorial sería igual a n, el mismo número n, que multiplica a n menos 1, que multiplica a n menos 2, que multiplica a n menos 3, ¿sí? Hasta llegar a 3 por 2 por 1. Correcto. Y así sería la fórmula. ¿Listo? Esto es factorial. No bien fácil, que es difícil, entonces no hay espacio. ¿Listo? Ay, cocones, también. Este serían los números factoriales. Estos serían los números factoriales. Los factoriales del número. Y eso es lo que está puesto acá. La razón del crecimiento es el número del término por el valor del término. ¿Ah? Hasta n. Otra uno hasta término anterior. Y aquí sería, por ejemplo, para el 6, que sería término 6, multiplicado por este valor que estaba acá. Listo. Por el valor. Ese es el factorial del número. Siempre es el valor del término anterior por el término. O sea, para el término 6 sería el valor del término por el valor que daba el término anterior. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo sería el ejemplo 9. Aquí sería... Si encuentran otra razón, me lo dicen. Porque no solo es esta. 1, 2, 3. A ver, 1 por 1, 2 es 2. A partir de este término sería 3 por 2, 6. 6 por 4, 24. 24 por 5, no, es esta que está aquí. Es la mejor. Esa que está ahí. A ver, vamos a ver una cosa aquí. El tiempo me está traicionando ya. Vamos a ver acá. Que tenemos... Ah, no, este es el que estamos haciendo ahora. Shh. Vean, en este caso, que además, como les decía, además de tener una sola razón de crecimiento para todos los términos de la serie, o dos razones, una para términos pares, términos impares, también se puede analizar por pareja. Esta sería una pareja, esta sería otra pareja, y aquí vendría la tercera pareja. Entonces aquí el segundo término, la primera pareja, es el primer término aumentándole 3, lo mismo que esta que está acá. A la primera, al primer término de la pareja se le sumó 3, me dio 20. Luego este que está aquí, hay que sumarle al primer término 3 y me debe dar 35, que esa sería la respuesta correcta. O sea, que también podemos ver la impresión de serie, además de los dos casos que le dije, también analizar por pareja
quizás hasta por trío. Pero bueno, en el caso de trío se lo avisaría. En este caso que está acá, series con letras. En este caso, fíjense que acá de la A saltó a la C. De la C saltó a la F. De la F a la J. De la J a la O. Y de la O a cuál saltará. Si tenemos este análisis que está aquí, fíjense que de la A saltó a la C, se saltó una. Pero de la C a la F, 2 letras intermedias. De la F a la J, 3 letras intermedias. De la J a la O, 4 letras intermedias. De la O aquí debe ser ahora 5 letras intermedias. Por eso me debe dar la U. Y que, Sigan. y que entonces eso es la suma de sus términos, de cada letra y la suma de sus términos para que llegue a ese resultado. Perdón. También. Entonces, Pero es letra. Aquí. ¿Cómo me diría? De aquí se saltó 1. Aquí saltó de C a F, saltó 2. De la F a la J saltó 3. De la J a la O saltó 4. ¿No? No, son 5. Ah, es el término. De la A a la C, no, saltó 1 nada más, mira. Una letra. De la C a la F saltó 2 letras. Tú dices el valor del término anterior. Son las letras que saltan. De la A a la C salta una letra. De la C a la F salta 2 letras. De la F a la J salta 3 letras. De la J a la O salta 4 letras. Y de la O acá saltará 5 letras que daría la O. ¿Está bien? Ese merece un razonamiento también. O yo pondría así. Y vería en este caso que está aquí cuál es lo que me está dando. O sea que aquí dejé una intermedia, aquí dejé 2, aquí dejé 3, aquí dejé 4, aquí debo dejar 5, y entonces en este caso X vale 1. ¿Listo? Bien, vamos a ver ahora, ya se acabaron la serie. Vamos a ver ahora algoritmos basados en problemas. Que recuerden, los algoritmos basados en problemas no va al examen del viernes. Los algoritmos basados en problemas solamente va a los casos del proyecto. Va a ser todo con problemas. ¿Listo? Aquí está. En primer, hay que hallar, en este caso, un algoritmo basado en problemas y dice, un comerciante, en este caso se le propone una situación y usted tiene que ver cuál va a ser los datos que se le están pidiendo. Mira aquí con más razón, que son datos, que resultados tengo que mostrar, qué fórmulas tengo que tener y qué lógica debo aplicar. Pero bueno, como esto es para el proyecto, van a tener suficiente tiempo para analizar el problema. Aquí un comerciante ha realizado N ventas. ¿Qué me está diciendo este N venta? Que me va a dar el número de ventas realizadas un día. Fíjense que aquí no hay ninguna condición para que yo diga la entrada termina cuando la venta sea 0. No. Él me va a decir que hice 25 o 100 ventas en un día. Entonces ya se para. Entonces me está dando el N. Sería desde 1 hasta 100 ventas. Y yo voy a analizar que me dé valores de esas ventas. La primera venta fue de tanto, la segunda de tanto, la tercera y así. Y yo quiero saber cuántas ventas tienen un valor mayor a 500. ¿Cuántas ventas están entre 200 y 500? ¿Y cuántas están por debajo de 200? Diseño un algoritmo y se resuelve el problema planteado. Datos. Me va a dar N, la cantidad de ventas en un día, y por supuesto me tiene que decir los valores de la venta para que yo pueda hacer un filtrado. Resultado. Cantidad de ventas mayores a 500, cantidad de ventas menores a 200 y cantidad de ventas entre 200 y 500. Cuando en los resultados me piden cantidades de algo, tengo que utilizar un contador por cada algo que me piden. Entonces aquí tendré que utilizar 3 contadores. Una para las ventas mayores a 500, una para las ventas menores a 200 y una las ventas que estén entre 200 y 500. Fórmula. No hay fórmula. Y la lógica sería,
Búsquela con número de iteraciones conocidas, porque me está diciendo que me va a dar N y el valor de las ventas. Ahora, 3 contadores, cantidad de ventas mayores, cantidad de ventas menores y cantidad de ventas entre 200 y 500. ¿Ya? Este sería el primer problema. Entonces voy acá. Y sería, el problema sería ventas. Ventas del comerciante. Entre la cantidad de ventas realizadas. N. Entonces aquí, desde K igual 1 hasta N. Entonces aquí, vamos a quitar este. Escribir entre el valor de la venta. Aquí sería. Entre el valor de la venta. Va a ser igual, sin saltar. Y aquí leer. ¿Veis? Que sería representativo de la venta. Ahora, si BI mayor a 500, los contadores. Hay que inicializar los contadores aquí arriba. Son 3 contadores. Entonces, cantidad de venta M, Y mayores va a ser igual a 0. Cantidad de venta MN menores va a ser igual a 0. Y cantidad de venta entre 200 y 500 va a ser igual a 0. Esta representa a las ventas mayores a 500. Esta que está aquí son las menores a 500. Esta que está aquí son las ventas menores a 200. Menores a 200. Y esta que está aquí son las ventas entre 200 y 500. Esos son los 3 contadores. Entonces, si BI es mayor a 500, entonces, ¿qué hago? Incremento acá. Dice que no son contadores, son sumadores. Entonces, en este caso, no, es contador, cantidad de venta, ¿no? Aquí, cantidad de venta. Entonces, aquí son las cantidades de venta. Entonces, aquí sería, si la venta es mayor que 500, incremento aquí a CBMY. CBMY más 1. Ahí tengo una cantidad de venta que es mayor. Si no es mayor, si no, entonces en este caso voy a preguntar si BI es menor a 200. Es menor a 200. Entonces aquí tendré que CBMN, que son las menores a 200, es igual a CBMN más 1. ¿Listo? Y aquí, si no, quiere decir que está, si no es mayor que 500 y no menor que 200, quiere decir que está entre 500 y 200. Y por lo tanto, en este caso aquí, entonces, cantidad de venta ENT va a ser igual a la cantidad de venta ENT más 1, porque son las que están entre 200 y 500. Cuando termine para, voy a escribir cuáles son las ventas. Bien que
Control V. Escribir cantidad de venta. Ventas mayores a 500 sería igual aquí pongo CBMY, que son la cantidad de ventas mayores. Y aquí ahora lo mismo, control B, cantidad de ventas menores a 200. Aquí sería CBMN. Y cantidad de venta entre 200 y 500 sería CBNT. CBNT. Y listo. Gracias. Cantidad de venta, BI mayor que 500, correcto. BI menor a 200, las menores. Y si no es mayor a 500 y no es menor, ¿por qué? Porque si es mayor a 500, ya aquí incremento y me voy ya para la otra venta, correcto. Porque no tengo, si pongo acá, no, sino, sí, menor que, entonces evalúa esta, ya cumplió, pero va a evaluar esta que está acá y va a evaluar la otra que está acá. Y no, que de esta forma, si es mayor a 500, incrementó este, va al fin de para y vuelve a pedir el siguiente valor de venta. ¿Listo? Por eso este de salida doble es mucho más, es óptima el código. Entonces vamos a poner acá algunos ejemplos para validar y vamos a decir que la cantidad de venta son, vamos a poner 6 ventas, 2 mayores a 500, 508 y 680 bolivianos, 2 menores a 200, 134 y 185, 2 que están menores a 200 y 2 entre 200 y 500 que sería 250 y 275. Entonces, mayores a 500 hay 2, menores a 200 hay 2 y entre hay 2 también. Fíjate. Estas dos primeras son mayores a 500. Estas dos son menores a 200 y estas dos están entre 200 y 500. ¿Listo? Por eso hay 2 ventas mayores, 2 ventas menores y 2 entre. ¿Listo? Vamos a ir acá. Vamos a poner aquí. Cantidad de ventas realizadas, 6 ventas. La primera venta, aquí, entre el valor, debemos haberle puesto 1, 2, así. Cantidad de ventas sería 508. Cantidad de la venta 2 sería 680. Cantidad de la venta 3 sería 134. De la 4 es 185. De la 5 es 250. Y de la 6 es 275. 275. Y eso me da 2, 2 y 2. 2 mayores a 500, 2 menores a 200 y 2 entre 200 y 500, 2. ¿Listo? Esto aquí debemos haberle puesto acá entre el valor de la venta y aquí cerramos aquí y ponemos coma y aquí es K, coma y aquí ¿dónde estoy? ¿Qué estaba escribiendo? Aquí sería de la venta, aquí cerraríamos
pondríamos una coma, aquí pondríamos K, que es el valor de la venta. Aquí, así. Ahora sí, si voy acá, me dice aquí, son 6 ventas. 6 ventas. Valor de la venta 1, ahora sí, me está dando los valores de la venta 1, que es 508. Valor de la venta 2, que es 680. Valor de la venta 3, que es 134. Valor de la venta 4, que es 185. Valor de la venta 5, que es 250. Y valor de la venta 6, que es 275. 275 me da 222. Pero ahora sí, esto se emplea, ponerla acá y esto aquí, cuando son muchos datos. Porque a veces se pierde usted, ¿cuántas he dado ya? ¿Cuántas me quedan? Entonces, valor de la venta 1 o valor del número 1, número 2, número 3. Y así tenemos en cuenta cuántos datos ya hemos entrado. Aquí se entraron los 6 datos. ¿Listo? Bueno, hasta aquí